La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión le transmite cultura. Y hoy estoy especialmente alegre. ¿Por qué? Porque hablo de poesía. Si una esencia fundamental tiene letras mixtas, era la poesía. Y hoy tengo un invitado que además tuve el honor de presentar el libro de poemas que tengo en mi mano, Levedad, aquí, en este sitio, en la librería Luces. Tengo nada más y nada menos que conmigo, Alberto Orozco. Bienvenido, Alberto. Bien hallado siempre. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien. ¿Los poetas cómo estamos? A ver, los poetas siempre estamos sujetos a los rigores de las tormentas. A veces mejor, a veces peor, a veces contemplativos con un bonito atardecer y otras veces expuestos a eso, a los rigores de una buena tormenta. Entonces, pues, depende. Hoy digamos que estoy como el día, estoy bien. Hoy me siento bien. Yo también me siento muy bien, nos sentimos muy bien en esta casa porque has venido a contarnos sobre tu levedad. Y mi primera pregunta es, ¿por qué levedad y hacia dónde va levedad? Pues levedad, como tú bien indicabas, es un reconocimiento y un homenaje, entiendo yo, a lo que considero que es importante, que son los momentos leves que vivimos los seres humanos en nuestro día a día, en nuestro transcurrir. Entonces, entendiendo como que el peso de la rutina no es realmente lo trascendente, sino lo que sabemos que va a suceder, y la levedad la componen esos momentos en los que hemos sido felices o no, no lo hemos sido, pero sí desde luego lo suficientemente trascendentes como para que queden en nuestro recuerdo, afloren del corazón y se conviertan en versos. Por tanto, eso es levedad, esos momentos, esas pinceladas en las que yo particularmente me he sentido feliz, me he sentido triste, he contemplado un atardecer, pero me han parecido lo suficientemente importantes en mi vida como para formar parte de estos versos, de esta poesía. Está editado en Círculo Rojo, que esto es muy importante decirlo para que nuestros telespectadores puedan saber dónde adquirirlo. Lo pueden adquirir aquí en Luces o en cualquier librería nacional y sobre todo a través de tus redes sociales pueden encontrar los links necesarios para poder adquirir el libro. Eso es muy importante que lo contemos aquí porque así podéis vosotros luego estar con los versos tan importantes para mí que han sido leerlos de Alberto. Uno de los versos que más me llamó la atención es que el error, hablabas del error. ¿Los poetas erramos? Claro, como cualquier persona, pero además yo creo que el poeta es muy consciente del error, porque en nuestro oficio está observar, está la observancia como herramienta fundamental de trabajo. Entonces creo que de la misma manera que tenemos de contemplar y embelesarnos con un atardecer o con cualquier circunstancia de la vida, tenemos también esa capacidad para asumir que nos equivocamos, para asumir errores y para que ellos tengan un peso importante y trascendental en nuestra vida o en nuestro contexto. Vamos, de hecho forma parte, ¿no? Es una de los versos, uno de los poemas versa sobre el error, sobre qué sucede, ¿no? cuando nos equivocamos, perdón, y cómo construimos, ¿no? esa situación que sucede o que acontece cuando somos conscientes que nos hemos equivocado, simple y llanamente. La trascendencia es una palabra que tiene mucha trascendencia y esa trascendencia lleva a la desnudez. ¿Cómo es sentirse desnudo con un libro como Levedad? Bueno, creo que forma parte de un proceso de evolución, ¿no? y de madurez en mi propia escritura, y es que hay necesidad de entender
que el escritor tiene la obligación de ser lo más auténtico posible. De nada sirve la escritura aparente si no logramos conectar con nuestra propia esencia y mostrarnos tal cual somos, porque no solo a nivel estético refleja un yo más parecido a nosotros, sino también un yo más auténtico para el que nos lee o para el que nos oye. Entonces creo que en cualquier escritor, en cualquier creador, el llegar a ese punto de desvestirte de capas, de alejarte del halago homicida, pues da lugar a que uno sea más auténtico, y en la medida que uno es más auténtico, quizá lo que uno hace, lo que uno crea, tiene mayor calidad, o al menos se parece más a lo que queremos trasladar, que al final es el objeto. Trasladar de la manera más veraz posible lo que queremos transmitir al lector o al oyente. Ese debe ser el objetivo. Esto de que hablas del halago homicida es obviamente muy interesante. ¿Ese halago homicida hubiera sido distinto en otro año, en otra época? Sí. ¿En otro Alberto Orozco? Sí, porque quizá podemos transformar lo que escribimos para que el que nos lee se sienta más a gusto, pero no más identificado. Y ese era el punto al que quería llegar. A mí no me interesa que el que me lea diga, oh, qué buen soneto has hecho, qué buen, no sé, ¿no? Qué buena composición. Me interesa más que entienda cómo siento y cómo traslado ese sentir, esos afectos o esa tormenta, ¿no?, catódica, por decirlo de alguna manera, a estos versos. Entonces, creo que es un punto también de evolución en mi escritura, el no pensar lo que los otros quieren leer, sino lo que yo quiero transmitir. ¿Hay tiempos acabados en tu poesía? Tiempos acabados. ¿Hay algo concluso que tú hayas querido manifestar? Creo que nunca nada concluye del todo. Es decir, todo tiene un punto y seguido, tiene un punto y aparte, pero los puntos finales no existen como tal. Existe una situación concreta, una fotografía concreta y momentánea de un hecho, pero es complicado poner punto final a las cosas, porque de una manera u otra todo muta, y eso es parte de lo que traslado en Levedad. Es decir, el amor no es eterno, ni la desilusión lo es tampoco, porque sería insoportable. Perdona, ahí yo no, pues yo no discrepo en absoluto. Hay amores eternos. Pues eso es insoportable, absolutamente insoportable, Eso sí, de la misma razón. forma que lo es el vivir en un desamor continuo. Total. O en una tristeza continua. Es decir, el verdadero triunfo está en saber mutar con el contexto y con esa realidad. Pero es que los amores eternos mutan. Claro, pero ya no es el enamoramiento primogenio, no tiene nada que ver. Es decir, el triunfo está precisamente en saber en qué punto estamos y saber en qué contexto o en qué partido jugamos. Entonces yo creo que eso forma parte también de la reivindicación de Levedad, que son momentos puntuales que no tienden a ser eternos ni quieren serlo, por lo que te digo, porque sería absolutamente insoportable. Ya el peso de la rutina lo es, sí, en lo leve, en lo que transpiramos, en lo que nos hace más auténtico, en lo que nos hace decidir o optar, somos también... nos envolvemos en ese halo de eternidad necesaria, pues hijo, es una vida complicadísima que yo creo que nadie debería optar por tener, sino alejarse totalmente de ella. Tenemos que estar abiertos a vivir siempre momentos y sensaciones, aunque esos momentos y sensaciones formen parte de un continuum vital que, bueno, es inalterable y está ahí, y es absolutamente inconcebible no asumirlo como tal. Te compro el discurso de lo insoportable, te compro el discurso de la alteración permanente de lo continuo, pero hay cosas que son continuas insoportablemente. Claro,
La historia se dice que es un continuum, ¿no? Es el reflejo o la radiografía más, digamos, más ilustrativa o pedagógica de lo que es esa continuidad. No existe una edad media, existe un continuum que tenemos la obligación de trasladar o de limitar. Pues la vida no es menos, es decir, la limitamos, la trasladamos a ese tipo de contextos, pero tenemos la obligación también de evolucionar y de mutar con ellas, precisamente para que no se convierta en algo insoportable. Yo incidía en esto del tiempo porque yo creo que el levedad, el tiempo como medición, forma una estructura muy destacada del libro, en el que se estructura como una escalera, ¿no? Como paso a paso, clarísimamente lo que quieres contar. Antes de pedirte la última parte, ve pensando el poema que vas a leer, porque vas a cerrar todo el programa leyendo uno de tus poemas, el que tú prefieras. Una última pregunta: ¿por qué yo tendría que leer Levedad si no te conociera? ¿Por qué tienes que leer Levedad si no me conoces? Pues precisamente para generar una inercia de empatía. Hemos desgranado cuál es la razón de ser de Levedad, que es simplemente eso, el contextualizar determinados momentos que yo creo que pueden asemejarse al que puede vivir cualquier persona, y un sentido necesario entre lo que se escribe o lo que he escrito en Levedad y el que quiera leerlo es la generación de empatía con su propia intimidad. Es decir, Levedad es una intimidad dibujada, descrita, escrita en versos, que busca la intimidad de otros. Ese es el objeto, y el objeto es precisamente zarandear la intimidad del ajeno con el zarandeo, la tormenta que ha vivido la mía. Entonces, ¿quién debe buscar esa lectura? El que esté dispuesto a zarandear su propia intimidad y a plantearse determinadas cuestiones vitales que quizá hay muchísima gente, creo yo, que no ha tenido la fortuna de poder hacerlo, porque estamos absolutamente absorbidos por el día a día, por la monotonía, por lo que se espera de nosotros, por los objetivos y las metas que pretendemos conseguir, sin plantearnos en determinadas cuestiones, parar, pensar, reflexionar y saber si lo que estamos haciendo nos llena completamente, o tenemos que elegir ese momento de ligereza que nos da por otras opciones y por diversificar el camino, elegir un camino distinto al que tendríamos trazado. Muy bien, amigos, amigas, nos marchamos, y nos vamos a marchar con la voz del propio invitado, con la voz del poeta Alberto Orozco, que nos va a deleitar con uno de sus poemas, y así me despido hasta el próximo Letras Mixtas. Gracias. Te buscaba en silencio, mientras las sábanas dormían tu ausencia. No sé por qué lo hacía, si para entregarte mi corazón o arrancarte el tuyo de un bocado, o simplemente porque echo de menos tus labios de invierno y tu boca de lluvia. Sé que te buscaba despacio, tranquilo, con mi andar suave de madrugada, olfateando el aroma de las fotografías, esperando que las llaves penetrasen el frío metal de la puerta y tu sombra invadiese el espacio lácteo. Te buscaba porque tus cosas siguen enredadas en mi armario, en mis latidos, en mi espalda, entre mis libros, en mis partituras, entre mis piernas, en mis lunares, en mi cuello, en mi cocina, y necesito que la luz entre de nuevo. He preparado la maleta con tu ropa, con el pulso que olvidaste en mi cintura, con tus viejos poemas, tus canciones favoritas y el mapa con el que encontrabas cada estación a oscuras. Es curioso lo que puede pesar la fugacidad de tu cuerpo en esta fotografía que también te buscaba, pero nunca supo encontrarte.